Hola, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jessica Castillo y soy asesor técnico en Mario Prevenciones. ¿Qué es Mario Prevenciones? Es una consultoría integral que está conformada por especialistas en cuestión de salud ocupacional, seguridad industrial y protección civil. Con lo ya antes mencionado, se les puede dar una atención especializada en alguna de estas tres ramas. Si ustedes gustan, pueden checar nuestra carta de servicios y nuestras páginas van a aparecer en los momentos por aquí. En este canal se está abriendo una nueva sección de cápsulas para brindarles mensualmente información relevante a ustedes. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Para Nari Prevenciones es un gusto que nos acompañes el día de hoy en nuestro canal de YouTube, en donde llevaremos a cabo una plática sobre las generalidades de una inspección laboral. Me presento, soy Leonor Maya, soy médico ocupacional y seré quien dé esta plática. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del índice de contenido que vamos a marcar en esta plática y vamos a hablar sobre la introducción. ¿Qué es una inspección laboral? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cómo se realiza una inspección? Los datos que debe contener un citatorio, la obligatoriedad que tenemos ante una inspección y daremos un espacio de dudas y respuestas. Posteriormente tendremos un conversatorio con algunos expertos en la materia que han atendido y han llevado a cabo o dado respuesta a las inspecciones de trabajo. De manera introductoria, podemos decirles que la Secretaría del Trabajo cuenta con una dirección de inspección de trabajo que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, a los reglamentos y a las normas aplicables en materia laboral. Para tal efecto, podemos decir que realiza inspecciones a los centros de trabajo, pero también realiza visitas de supervisión para corroborar las actividades de los inspectores locales del trabajo. Es muy importante que nosotros sepamos que ante estas inspecciones nosotros tenemos una obligatoriedad para ellas. Pero bueno, conozcamos qué es una inspección laboral. Una inspección laboral podemos decir que es un acto de la autoridad del trabajo mediante el cual se va a realizar la promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral en los siguientes rubros. Capacitación, adiestramiento. Toda empresa debe de contar con un programa de capacitación y adiestramiento en materia de las actividades que realiza. También tenemos la de condiciones generales de trabajo y condiciones generales de seguridad y higiene, donde todas las empresas están obligadas a contar con acciones que prevengan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Tenemos que contar con programas de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo. Y la constatación y actualización de datos. Cuando se lleva a cabo algún cambio de proceso o alguna actualización de algún dato, cambio de representante legal, algún cambio de dirección fiscal, nosotros también tenemos que notificar y bueno, se va a poder llevar a cabo una inspección en este sentido. Pero también se puede asistir y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre el cumplimiento de la misma. ¿Ok? Es importante que nosotros sepamos que las inspecciones laborales van dirigidas a todo tipo de empleador. Desde las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, todos tenemos, o mejor dicho, todos tienen o son o van a poder tener inspecciones laborales.
Estas inspecciones laborales se van a dividir en dos, en ordinarias y en extraordinarias. Dentro del grupo de ordinarias podemos mencionar que hay tres tipos. Las iniciales, que son las que se llevan a cabo para constatar por primera vez las condiciones del centro de trabajo y ver que éstas cuenten con todo lo que se dijo ante la autoridad del trabajo y que sean seguras para poder iniciar sus operaciones. Las periódicas son aquellas que se van a realizar con intervalos de 12 meses y es aleatorio. Van a existir excepciones de conformidad dependiendo del grado de riesgo, de tal manera que aquí podríamos decir que aunque la periodicidad es de 12 meses, puede ser que por el grado de riesgo se pueda hacer con un menor tiempo. La de comprobación. Y estas se van a realizar para constatar el cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas ante una inspección previa que ya se realizó y que nos van a permitir comprobar que lo que se dijo que se iba a cumplir en esos procesos de emplazamiento, pues también lo íbamos a manejar, a presentar. Las extraordinarias son aquellas que se van a llevar a cabo sin previo aviso o citatorio y regularmente son aquellas que se practican por quejas o denuncias de personas trabajadoras respecto a sus derechos laborales. Podemos decir en este sentido que muchas de las inspecciones laborales que se llevan a cabo en las empresas son de este tipo, porque hay una queja de que a un trabajador se le están violentando sus derechos laborales. Y entonces ellos van con la autoridad y ponen su queja y la autoridad entonces va a los centros de trabajo a verificar qué es lo que está sucediendo. Siempre debemos de tomar en consideración también que todas las inspecciones que se realicen deben de ser practicadas por inspectores o personal debidamente acreditado y facultado para hacerlas. En caso de las inspecciones de tipo ordinario, es importante mencionar que debe presentarse o debe de realizarse a través de un citatorio previo, el cual será entregado en el centro de trabajo por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha en que se realizará dicha inspección. Como ya les mencionaba, las extraordinarias no se van a llevar a cabo con previo aviso o citatorio. Eso es, el inspector llega al centro de trabajo para poder constatar las condiciones de la queja que se interpuso ante la autoridad del trabajo y lo único es que vamos a ver que el inspector que va a realizar dicha inspección sea una persona que está acreditada y facultada por la autoridad del trabajo para poder llevar a cabo esta inspección. Es importante también mencionar que la inspección laboral también va a consistir de asesorías. Esto es, que va a poder proporcionar orientación y asesoría a toda persona trabajadora o patrón que requiera conocer sobre sus obligaciones y derechos que tienen ante la legislación laboral. También estas inspecciones, como tal, cuando se realizan las inspecciones laborales, podemos decir que van a revisar diferentes aspectos. Por ejemplo, en una inspección extraordinaria o en una inspección ordinaria se revisan diferentes aspectos. Obviamente en una extraordinaria va más específica por la situación de queja, en donde se están violentando los derechos del trabajador. Entonces esa puede ir con una dirección muchísimo más específica. Pero en términos generales, todas las inspecciones revisan diversos aspectos que establecen la legislación laboral respecto a los derechos y a las obligaciones que se generan en la relación de trabajo, para que se verifique que se están cumpliendo todas las condiciones generales de trabajo
a petición de la autoridad federal o de la autoridad local que así se esté manejando. Entonces, en este tipo de inspecciones se debe de presentar toda una serie de documentos que voy a marcar más adelante para que la autoridad constate de que se está dando cumplimiento a todas las normas que son aplicables a la actividad que se está realizando. También podemos decir que la inspección laboral va a consistir en emplazamientos, que es cuando se instaura el procedimiento administrativo sancionador a los centros de trabajo que se encontró o que fueron inspeccionados a fin de determinar si cumplieron con sus obligaciones o no cumplieron con ellas. Las resoluciones, por ejemplo, son aquellas que se llevan a cabo al cierre del procedimiento. Una vez que se llevó a cabo el proceso de inspección y que se desahogaron todas las pruebas presentadas por los representantes en los centros de trabajo, se emite la resolución correspondiente, en la cual se va a determinar si existe o no una sanción económica a la que se hacen acreedores los patrones en caso de que haya habido incumplimiento en la inspección o en los documentos que debieron mostrar y no mostraron. Y bueno, pues también están las demandas, que es la defensa jurídica de las resoluciones impugnadas ante un superior jerárquico que podría, bueno, que se determina que se dice que es el recurso de inconformidad ante la Secretaría del Trabajo y Fomento del Trabajo o ante autoridades jurisdiccionales donde pues nosotros podemos decir también que pues no estamos de acuerdo en esa resolución que se nos dio al momento de que se hizo la inspección. ¿Ok? Entonces eso es lo que también podríamos hablar de estas inspecciones. Es importante mencionar que como todo tenemos un fundamento legal. En el artículo 123, en el apartado A, fracciones 15 y 10 y 31 en el inciso C.5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra base legal, para todos siempre vamos a estar fundamentados con la Constitución. Aquí menciona sobre la obligatoriedad que tienen los patrones para cumplir con las condiciones de seguridad e higiene en sus centros de trabajo. Entonces, ese es el punto. Para ello, la Secretaría del Trabajo establece una normativa en las normativas oficiales, en sus normas oficiales, cuáles van a ser las condiciones con las que debe de contar una empresa para prevenir todos los accidentes y enfermedades profesionales que se pudieran presentar con relación al trabajo. Y el artículo 542 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 11 del Reglamento General de Inspecciones del Trabajo nos hablan sobre los inspectores que se deben de, cuáles son los puntos, los puntos con los que deben cumplir los inspectores del trabajo para poder llevar a cabo estas actividades. Pero bueno, ¿cómo se realiza una inspección? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta inspección una vez que llegan al centro de trabajo? Vamos a tomar el punto o la referencia, por ejemplo, cuando la inspección que van a realizar es de forma extraordinaria. Y esta se va a llevar a cabo siempre que un trabajador haya ido ante la autoridad del trabajo a levantar una queja, una denuncia, porque se están incumpliendo con sus derechos laborales.
Para ello se debe de realizar una orden de visita. Esta orden de visita es la que debe presentar el inspector que llega al centro de trabajo. Como ya lo mencionamos, en una inspección extraordinaria no va a haber un citatorio o un previo aviso. En esta va a llegar el inspector directamente con su orden de visita porque hay una queja y porque necesita verificar que se esté dando cumplimiento a las normas laborales dentro de esa empresa. Entonces, una vez que ya está el inspector dentro del centro de trabajo, o mejor dicho, antes de que el inspector entre al centro de trabajo, debe de acreditarse con documentos oficiales. Para ello deberá presentar su credencial vigente que lo acredite como inspector de la instancia que va a ser la facultada a realizar dicha inspección. Por ejemplo, puede ser de la Secretaría del Trabajo o puede ser de Protección Civil, que serían las instancias que van y realizan este tipo de inspecciones. Una vez que ya está el inspector dentro del centro de trabajo, puede empezar a requerir cierta documentación para que él pueda comprobar que se está cumpliendo en materia laboral con todo lo que está establecido por la normativa. Y puede empezar a pedir documentos. Algunos documentos puede ser el acta constitutiva, puede ser el programa interno de protección civil, puede ser el acta ante el Seguro Social de los colaboradores, pueden ser las constancias de capacitación, las hojas, las DC3 de que se está llevando a cabo esa capacitación, pueden hacer entrevistas inclusive a los trabajadores, eh, pueden presentar o solicitar, por ejemplo, eh, que se tenga una licencia de funcionamiento, un aviso de apertura, que se tenga un aviso ante la Secretaría de Salud. O sea, ellos pueden pedir documentación, pero eso sí, siempre y cuando vaya en relación a la inspección que se va a realizar. No pueden empezar a pedir documentos. Por ejemplo, si un trabajador se fue a quejar porque no se le da capacitación y adiestramiento para la actividad que tiene que realizar o en materia de protección civil, no pueden empezar a pedir documentos que están fuera de eso que ellos tienen que revisar. Únicamente tienen que solicitar la documentación que valide, de acuerdo a la queja, este, que se está cumpliendo en materia laboral. Es lo único que deben de hacer, ¿vale? Y obviamente una vez que se lleva a cabo la valoración de esta documentación, pues ellos van a emitir un documento donde diga si el centro de trabajo está cumpliendo o no con estas reglamentaciones. Bueno, los datos de un citatorio que va a presentar la autoridad cuando lleguen para notificar a una empresa deben de ser revisados perfectamente por el patrón o su representante legal para ver que todos los datos que ahí aparezcan corresponden a la empresa que están siendo emitidos. ¿Qué puntos vamos a buscar? Bueno, tenemos que ver perfectamente el día y la hora en que se va a llevar a cabo esa inspección de trabajo. Debemos de estar muy pendientes de ese punto para que no vayamos a firmar algo y no tengamos conocimiento. Tenemos que saber perfectamente que no vaya a ser en fin de semana, que no vaya a ser un día festivo, porque puede suceder, no porque lo hagan con dolo, sino más bien porque a veces no estamos
acordes con el calendario y bueno, pues nos podemos equivocar. Entonces tenemos que ser muy puntuales en ese sentido de verificar el día y la hora en que se llevará a cabo la inspección. También tenemos que verificar qué tipo de inspección es, si es inicial, si es periódica, si es de comprobación, que es por lo cual nos va a llegar un citatorio. De lo contrario, solamente nos llegará una orden de visita, en caso de que sea una inspección extraordinaria. ¿Qué tipo de inspección es la que nos van a hacer? El número y la fecha de orden de inspección. Aquí a estas inspecciones se les da un número de folio o un número consecutivo, por así decirlo, y tenemos que verificar que cuenten con un número de folio que está establecido por la misma autoridad del trabajo. El nombre del inspector y quién lo recibe también es importante que nosotros lo revisemos. La persona que va a realizar la actividad o que va a llevar el documento es la misma que tiene que comprobar con una credencial vigente, que es la que está facultada por la autoridad del trabajo para llevar a cabo esa inspección. Y otro de los puntos que no se nos debe pasar es el nombre o la razón social a la cual va dirigida ese documento. Si el nombre o la razón social no corresponde a nuestra empresa, pues entonces nosotros no vamos a poder recibir un documento que no corresponde a la empresa que nosotros que nos están visitando. Tenemos que tomar en consideración esos puntos. Es muy importante que nosotros estemos muy atentos cuando nos llegue una inspección, ya sea de la Secretaría del Trabajo, ya sea de Protección Civil, ya sea de la COFEPRIS, de instancias de gobierno que puedan hacer inspecciones. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de quién es la autoridad que emite ese documento y que cuente con todos estos puntos que no al final pues nos vayan a terminar poniendo en jaque. Y bueno, pues vamos a hablar cuál es la obligatoriedad que tenemos nosotros ante las inspecciones del trabajo. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración que ninguna empresa se puede negar a recibir un citatorio, un aviso de una orden de visita o a una autoridad, le puede negar el paso. Ajá. Debemos recibir el documento que se nos entrega siempre y cuando cuente con toda la información correspondiente a la empresa a la cual va dirigida y el inspector se acredite como tal enviado de la autoridad del trabajo. Siempre se les debe permitir el acceso. Estamos obligados a hacerlo. No podemos negarnos a no recibir una inspección del trabajo. Sea por las causas que sean, nosotros o la empresa tiene la obligatoriedad de recibir la notificación o bien al inspector para que pueda ingresar al centro de trabajo. Todos los documentos que nos solicite el inspector del trabajo debe de ser facilitado o bien proporcionar la información que ellos soliciten. Pero es muy importante, ojo con esto, siempre y cuando tenga relación con la materia de trabajo. Si empiezan a pedir documentos que no tienen relación con el trabajo o con la inspección, entonces pues nosotros no estamos obligados a presentarlo o la empresa no está obligada a presentarlo. Si por alguna situación no se cuenta con la información que demuestre que se cumplió en tiempo y forma con las obligaciones patronales, al momento en que se está realizando esta inspección, lo mejor es señalar que sí se tiene.
pero que no se cuenta con ella a la mano. Este, por ningún motivo se puede decir que no se tiene, que no se cuenta con ella. ¿Ok? Es muy importante que nosotros digamos, sí cuento con ella, pero no la tengo a mano, no la tengo a la mano en este preciso momento que usted me la está solicitando. Por lo que el patrón o el representante legal de la empresa puede solicitar un periodo de gracia para poder exhibirlos posteriormente y así tener oportunidad de poder implementar una estrategia respecto a los documentos que pudieran faltar. Eh, Sabemos que en México muchas empresas realmente no están reguladas o no se les ha dado el seguimiento que deben en materia laboral. Por eso es que los consultores, las personas que nos dedicamos a las consultorías integrales, ofrecemos nuestros servicios a las empresas para que puedan dar cumplimiento con este tipo de actividades o de acciones que se lleven a cabo. Eh, hay un abismo todavía muy grande dentro de las empresas, aun cuando la autoridad del trabajo y otras instancias gubernamentales se han dado a la tarea de hacer que las empresas tengan cumplimiento en materia laboral con todo lo que establece la autoridad. Muchas veces se da cumplimiento al inicio y ya no se da cumplimiento posteriormente. Y hay, eh, digamos que hay lagunas en las empresas que pudieran condicionar a esto. Sabemos también que aun cuando nuestro país cuenta con tratados y que obviamente por eso se hacen los tratados internacionales de la OIT, tratados internacionales que nos permiten que vayamos mejorando las condiciones laborales para los trabajadores dentro de las empresas, esto pues está caminando, cada vez está caminando más y más y más en materia laboral, pero pues hay unas lagunas muy grandes que hacen o permiten que las empresas sean sancionadas por la autoridad, primero porque no conocemos que estamos obligados a contestar o a recibir una inspección, segundo porque no sabemos qué es una inspección, y tercero, porque a veces la autoridad, ante el desconocimiento que nosotros tenemos, empieza a solicitar cosas que no van en materia laborales o bien que no guardan relación con lo que están solicitando en la inspección, con lo que se debe de revisar en la inspección, y pues ahí nos meten goles, ¿no? Entonces es muy importante que si ustedes como empresa no cuentan o no están totalmente reglamentadas en materia de seguridad laboral o en materia de protección civil, se acerquen con las personas que les puedan ayudar. NARI Prevenciones cuenta con un grupo de expertos que atienden este tipo de inspecciones y que les pueden ayudar en todo momento a resolver sus dudas o a atender las inspecciones para que eviten multas, ¿no? Multas que obviamente pues van no es poquito dinero, ¿no? De acuerdo al cálculo de las sumas, pueden ser multas que pueden ir desde 500,000 pesos hasta muchísimo más, ¿no? Entonces, tienen que tomar en consideración todos estos puntos. Y bueno, pues no sé si haya dudas, yo me imagino que sí. En materia de inspecciones, pues es todo un mundo. Obviamente los expertos que llevan a cabo este tipo de atención, pues obviamente saben y nos darán nos aportarán sus experiencias en el conversatorio que tendremos, este, para poder aclarar todas esas dudas que ustedes tienen. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y bendiciones. Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre las generalidades de cómo atender una inspección. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Minerva Rivero Arzate,
quien es experta en protección civil y nos va a contar su experiencia en cómo le ha ido en atender una inspección en materia de protección civil. Bienvenida, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, bueno, pues primero me gustaría comentarte, sí, he tenido varias experiencias con las autoridades de protección civil, empezando desde el acercamiento que uno debe tener al hacer el ingreso de la carpeta, que es el programa específico e interno de protección civil. Esto es una normativa que nos está solicitando las autoridades. ¿Para qué? Para que el funcionamiento de cualquier establecimiento vaya en orden y bueno, que los trabajadores tengan un ambiente seguro al estar laborando. Pues, ¿cuál es la experiencia? Primero, debemos de tener un acercamiento pleno con el cliente. Y al cliente debemos de solicitarle varias cosas, como son los dictámenes, deben de tener los simulacros realizados, el cronograma de capacitaciones, debemos de tener bien establecidos los brigadistas que conforman la Unidad Interna de Protección Civil. Son varios requerimientos que piden las autoridades. Y bueno, referente a las visitas que ellos generan, lo principal que yo les puedo recomendar es pues ir muy de la mano con las autoridades. Las autoridades te van a cotejar. La principal intención u objetivo de las autoridades es cotejar que lo que tú plasmaste en tu programa específico interno de protección civil sea lo mismo que tú tienes en las instalaciones. Es decir, que los extintores estén con la recarga correcta, el mantenimiento, si hiciste algunas pruebas hidrostáticas, que tu personal esté capacitado, que sepa bien de las brigadas, que sepa cuáles son las funciones que cada uno de los integrantes de las brigadas tiene como su responsabilidad. Bueno, en algunas dependencias te piden como obligatorio la realización de simulacros, que pues también es muy importante, ya sea de incendio, de sismo, de evacuación. ¿Qué más te puedo comentar? Pues sí, sobre todo ir de la mano, ¿no? Encaminar al cliente a que cumpla con lo que nos está pidiendo las autoridades, y una vez que las autoridades estén con nosotros, pues llevarlos de la mano. Muchas veces lo que hacen en primera instancia, lo que les decía, ¿no? Ellos cotejan lo que tú plasmaste en el programa, van a cotejar en tus instalaciones. Entonces, van a hacer un recorrido en el cual bueno, yo les recomiendo que acompañen a las autoridades y después, con base en eso, van a ir llenando un acta. Bueno, antes, siempre cuando se presente la autoridad en las instalaciones, deben de venir previamente identificados, y deben de tener un acta de por qué es lo que van a hacer. Van a verificar, deben de tener un acta, deben de estar debidamente identificados, no puede entrar cualquier persona. Y ¿qué más te puedo comentar? Bueno, ya cuando sea el recorrido, llevarlos de la mano, y con base en ese recorrido van a ir llenando un acta. En esa acta van a ir, vuelvo a lo mismo, cotejar lo que tú plasmaste en tu programa, y van a ir a hacer como un checklist. Okay. De todo lo que van a revisar. Vuelvo a lo mismo, son extintores, capacitaciones, que la señalética esté correctamente colocada en el sitio, pues que el personal también esté debidamente, como te digo, pues sí, capacitado, y que sepa que dónde es las zonas más seguras, las rutas de evacuación, dónde está el punto de reunión. ¿Qué más? Bueno, continuando con ese punto, en el recorrido también, les reitero, van a revisar extintores, el cronograma de simulacros, el cronograma de capacitaciones al personal. Si cuentan con el debido equipo de protección personal, ya que, bueno, ese es vital, ¿no? Para todos los trabajadores o colaboradores que están dentro de un sitio, de un set, ya sea una fábrica, algunas oficinas. Debemos de tener, o si manejamos químicos, bueno, pues debemos de tener el EPP correspondiente, que es el equipo de protección personal, que está designado en la normativa. Y bueno, pues no sé si tengas alguna pregunta o podemos ir llevando más. Sí, ¿todas las empresas deben de cumplir con un programa interno de protección civil? Sí. ¿Todas? Bueno, Pequeñas, depende del giro, y también depende de los metros. Y ahí podemos ver en la Gaceta, me parece, Ok. ahí viene estipulado si te aplica tu programa o no. Ok.
Por ejemplo, hay algunos otros equipos que pueden trabajarse como lo que son detectores de incendios, salidas de emergencia, ciertos extintores que pueden ser, por ejemplo, si no cuentas con un área de cocina, pues no creo que tengas que contar con un extintor específico para ello, Sí, ¿no? pero en tu experiencia, cuando te ha tocado atender esas inspecciones, hay ocasiones en que la autoridad relaciona mucho alguna normativa de la Secretaría del Trabajo con lo que es protección civil. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido cuando, por ejemplo, la autoridad de protección civil, digo, pues sí, como tal de protección civil, quiere solicitar alguna o aplicar alguna normativa que no compete con ellos? Pues sobre todo siempre debe de estar fundamentado, ¿no? Y ellos deben de tener, el deber ser de la autoridad es tener el conocimiento pleno de en qué normativa, en qué norma está estipulado. Y tú puedes preguntárselo, ¿no? Una vez, me acuerdo, fue en una, pues sí, era un CEDIS en Tula, que nos especificaban que los extintores no podían estar en que son como los gabinetes, Ujú. y no contábamos con las llaves. Entonces ahí entiendo que sí ya no corresponden esos gabinetes, debes de tener los que tienen llavecitas, Ujú. esos ya no corresponden, ya no pueden estar en funcionamiento, pero la autoridad nos decía que era una multa de arriba de 10,000 pesos. Entonces fue así como de, a ver, vámonos con calma, nada más indícame en dónde está estipulado, ¿no? Para que, bueno, si procede la multa, bueno, pues vamos a proceder a pagarla, o la otra es a subsanar esos equipos, ¿no? Que es lo que al finalizar de la inspección es lo que corresponde, ¿no? Te decía, hacen un checklist y con base en ese checklist van a levantarte si hay pues observaciones o algunas cosas que tú tienes que subsanar, y te dan un periodo de tiempo Ok. para subsanar todas esas observaciones que pues sí, que te va a emitir la autoridad, y ya con base en eso tú vas a ir, pues arreglando los desperfectos para que después la autoridad, tú le mandas todas las subsanaciones, las observaciones, las reparaciones, los arreglos que ella te solicitó, y una vez de eso, bueno, pues ya te pueden emitir tu visto bueno. Es lo que sería un emplazamiento, ¿no? Para que Ujú. tú puedas mostrar todas las evidencias que en su momento no presentaste cuando hicieron la Claro, inspección, ¿no? claro, claro. Y, por ejemplo, también te ha tocado que, digamos, la autoridad haga entrevistas a los colaboradores de que si se les está dando la capacitación, porque bueno, Sí, sabemos que se puede prestar a que nos den las constancias, las DC3, de que se está truqueadas. capacitando a la persona, pero pues realmente no se le capacita, ¿no? Sí. Ese es un tema, yo considero que en este país, pues es muy común que se pueda presentar en las empresas, ¿no? Entonces, la autoridad está facultada para poder hacer esas entrevistas a los colaboradores. Sí, sí, a mí sí me ha tocado, y bueno, por ejemplo, muchas veces dar capacitaciones, y tú lo sabes, es difícil porque las capacitaciones de protección civil pues son temas largos que se Ujú. extienden, que no son, o sea, con 2 horas no aprendes primeros auxilios, con Exacto. 2 horas no aprendes Incendios. incendios, evacuación, búsqueda y rescate, comunicación, sí requiere de un tiempo. Pero bueno, sabemos que las empresas es de, "Oye, es que no te lo puedo prestar tanto tiempo porque tenemos actividades, no me puedes parar la operación", pero yo creo y sí considero, y siempre se lo decimos a los clientes, no es quitarte el tiempo, es invertir en la seguridad de la gente que está trabajando contigo. ¿Por qué? Porque los accidentes, los actos, los incidentes ocurren en cualquier momento. Así es. Y entonces te puede ocurrir a ti, o sea, me puede ocurrir a mí, te puede ocurrir a ti, y si no sabemos cómo actuar, o sea, siempre hay como que crearle esa conciencia al cliente, ¿no? Que no es una pérdida de tiempo, es al contrario, es una inversión de tiempo, porque en cualquier lugar, no solamente en el lugar de trabajo puede suceder algo, Exacto. puede suceder en cualquier lado. Y si tú sabes, puedes ayudar a alguien y puedes salvar una vida. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié que las capacitaciones son esenciales, no solamente en el lugar de trabajo, en cualquier lugar puedes aplicarlo. Y claro que sí, las autoridades sí te llegan y te preguntan, bueno, le preguntan a los colaboradores, ¿no? Si saben de qué trata, a qué brigada corresponde, que también hay veces que estamos muy peleados con eso de multibrigada porque pues conocen de todo y nada, pero bueno, cuando hay poca gente es lo más viable, ¿no? Las multibrigadas.
Y pues sí, es lógico que la autoridad te pregunte y constate, porque como tú dices, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Ah, pues fírmale ahí nada más dame los nombres y fírmales, que no es lo correcto, sí se hace, pero creo que vuelvo a lo mismo, hay que hacer mucho hincapié en el cliente, que no es una pérdida de tiempo, es una inversión, ¿no? Y todo mundo podemos salvar una vida si sabemos cómo actuar de manera adecuada cuando pasa algo, ¿no? Yo también creo que una de las cosas que tenemos que aprender como sociedad mexicana es que debemos ser preventivos en Mucho. todo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que no se trabajan es en la prevención. Entonces, eso ayudaría mucho a disminuir incidentes y accidentes en las empresas que obviamente van a... Buenas tardes, y siguiendo nuevamente con este conversatorio, nos acompaña la especialista Lisette Nava, quien nos va a hablar sobre su experiencia en la atención de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenas tardes, Lisette. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues para platicarles nada más un poco acerca de las inspecciones por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llamada STPS, ¿no? En la parte general. Y pues bueno, ¿qué les puedo comentar respecto al tema de la Secretaría de Trabajo? La Secretaría de Trabajo inspecciona de diferentes formas, de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Además de estas dos vertientes, pues van a depender de muchos factores, ¿no? O sea, decimos que hay una cuestión muy en específico para que ellos hagan una inspección como tal, sin embargo, puede ser completamente al azar. Y nosotros teniendo ya como tal un registro patronal, en este caso registrado ante el IMSS, pues prácticamente ya lo tenemos nosotros como, pues no dado de alta, sino con ese aviso de que el personal pues puede en este caso venir y realizarte una inspección, que puede ser al azar básicamente de manera aleatoria, o puede ser también dado por alguna queja o situación que se haya dado, algún accidente de trabajo, enfermedad laboral, etcétera, ¿no? Entonces son varias vertientes de las cuales se puede en este caso generar. Para estas inspecciones ordinarias, regularmente lo que hacen es enviar un citatorio con previa antelación para que nosotros en este caso estemos apercibidos y principalmente el patrón o representante legal se encuentre en las instalaciones para atender dicha inspección. Una vez que se ha hecho este citatorio, por lo menos con 24 horas de anticipación, entonces se dará atención a esta inspección. En la parte de las ordinarias, cuando son extraordinarias, son sin previo aviso, llega el inspector, llega prácticamente con su acta y dice, pues vengo en este caso a revisar estas medidas, ¿no? Y ahí viene un listado que hay que nosotros revisar. Un punto muy importante y de las cuestiones como que más tenemos por ahí en vista es que no podemos negar como tal la inspección de Secretaría de Trabajo. Una vez que el inspector está en nuestra puerta, debemos de nosotros primero verificar que sea un inspector real a través del portal, en este caso de Secretaría, ubica a tu inspector y ahí prácticamente viene e incluso viene un folio para el acta de inspección y nosotros verificar que es fidedigna. Una vez que ya revisamos esta información, entonces podemos pasar en este caso a darle acceso a las instalaciones al inspector, quien después de presentarse con todas sus credenciales va a llegar, va a pedir o solicitar una revisión general de tu centro de trabajo o normas específicas que vengan en este caso a revisar. Posterior a ese corte que nosotros vamos a estar realizando, entonces pasará a solicitarte un espacio para que pueda trabajar y asentarte en el acta todas las cuestiones positivas o negativas que haya encontrado durante su recorrido. Usualmente te lo va comentando a la par. El inspector está llenando la parte de lo que es el acta. Lo que va a proceder también es a llamar a 2 testigos. Si tiene sindicato la empresa, va a solicitar también apoyo de alguien que esté como parte del sindicato, que funge también hasta cierto punto como un testigo. Y en este sentido, pues además de la persona que está presentando como tal esta inspección, y es parte de lo que marca como tal el marco o el fundamento legal para que esa inspección se lleve a cabo de manera adecuada,
sin violentar algún derecho o también incluso hacer alguna omisión de las obligaciones que tenemos tanto por parte del inspector como la empresa que está recibiendo en este caso las cuestiones de la inspección propiamente. De manera general es como se lleva a cabo una inspección. No sé si haya como alguna duda o pregunta en específico. Sí. ¿Quién debe recibir el citatorio? ¿Lo puede recibir o lo tiene que recibir directamente el patrón o el representante legal o lo puede recibir cualquier persona que esté en la empresa? Digamos, por ejemplo, las áreas de seguridad, ¿no? Muchas veces a ellos se les dejan los documentos que se llevan. Un citatorio por parte de la Secretaría del Trabajo o de alguna instancia federal que vaya a hacer alguna inspección, al llevar este documento, ¿lo puede recibir cualquier persona? Así es, así es. La parte del citatorio como tal la puede recibir cualquier persona. Hay empresas en las que tienen su caseta de vigilancia e incluso el personal que se encarga de dar acceso, en este caso salida a visitantes, puede recibirlo como tal y hacer la notificación. Usualmente el citatorio va dirigido al patrón o al representante legal propiamente de la empresa en este sentido. Sin embargo, para recibirlo puede ser cualquier persona y debemos de hacerlo porque es una forma en la que también damos a saber a Secretaría que nos damos por notificados de que se va a llevar a cabo una inspección. La recibamos o no, de todas maneras la van a dejar en nuestro domicilio, ya sea entregada de mano o pegada cerca de donde está la parte de lo que es la razón social o el domicilio donde se encuentra en este caso la empresa. Entonces, para cualquiera de los dos casos, Secretaría da por notificada a la empresa. Entonces, obviamente nos conviene nosotros recibir ese citatorio, ver qué medidas van en este caso a solicitar y estar apercibidos para recibir esa inspección, que dejarlo pues al aire y de todas maneras te van a hacer la inspección. Todas las normas que marca la Secretaría del Trabajo pueden ser aplicables a todos los centros laborales. Todas las normas que marca Secretaría del Trabajo, no, porque sí hay algunas excepciones, dependiendo el giro o actividad que se lleve en el centro de trabajo, que en su mayoría tenemos un mínimo de aplicable de normas para todas, eso sí es muy correcto. Sin embargo, hay unas específicas que son acorde al giro que se tenga en este caso en el centro laboral. Ok. ¿Puedo negarme a recibir una inspección? No, no se puede negar. O sea, vamos a decir que en términos generales, ¿podemos o no hacer las cosas? Claro que podemos, pero eso trae una consecuencia, como que reciben Secretaría en este caso una negativa por parte del patrón en recibir en este caso una inspección y sí puede determinarse como una sanción administrativa en caso de, en este caso, seguirse negando a recibir esa inspección, porque es parte de nuestras obligaciones, tenemos fundamento legal. Y nos vamos desde lo que es la Ley Federal del Trabajo hasta ciertas normas en específico donde dice cómo se van a inspeccionar estas medidas al ser, vamos, verificaciones que se realizan. Ok. Y, por ejemplo, cuando ya se hizo la inspección de trabajo y tenemos o cumplimos con estos documentos que nos solicita la autoridad, pero hay algún documento que no tengamos, ¿qué le decimos? No cuento con él o lo presento después o qué, porque a veces nosotros mismos nos ponemos el pie como empresa para no presentar alguna documentación porque no estamos cumpliendo con ella. Muchas veces las inspecciones somos temerosos de atenderlas porque sabemos que estamos cayendo o estamos incurriendo en algo que no está bien, ¿no? Y siempre que decimos Secretaría del Trabajo, híjole, yo creo que todas las empresas se ponen a temblar en ese sentido, ¿no? Entonces, puedo yo decir, no cuenta ahorita al momento con esta documentación o de plano le digo, no, pues ese documento no lo tengo. ¿Qué sería lo más correcto, obviamente, para que no me salga como un punto malo en el acta que ellos deben de levantar? En la parte de las inspecciones sí depende mucho el inspector en este caso que te toque, porque hay inspectores que son sumamente exigentes, que incluso teniendo la documentación no cumple con las especificaciones tal vez estipuladas en la normativa y no te la toma como a consideración porque hay alguna omisión en esa parte del documento.
Eso es muy importante. Entonces, sí depende, del inspector que nos toque. Si es muy estricto, pues entonces ahí sí es de lo tienes o no lo tienes. Si hay otro que es flexible en el tema de que pues te da oportunidad de presentarlo, lo podemos hacer a través de un emplazamiento. Se conoce de esa manera, en donde por lo regular y de manera común dan 30 días hábiles para poder cubrir o subsanar esas áreas de oportunidad que se encontraron. Sin embargo, siempre se le hace hincapié a la empresa que se prevengan a esto, que lo realicen con anticipación y con tiempo, para que en caso de tener la inspección, prácticamente en esa primera acta salga. Porque el emplazamiento, decimos siempre, ¿no? Se va a emplazar, y no siempre es positivo esta parte de la contestación por parte de la Secretaría. Hay veces que sí, para la Secretaría es una falta muy grave, no te da esa parte del emplazamiento y se va directo hacia una sanción administrativa. Entonces, tampoco es bueno como confiarnos en esa situación de decir, bueno, tengo el emplazamiento, ¿no? O los famosos 5 días hábiles posteriores para nosotros poder presentar esa evidencia faltante, ¿no? Entonces, se les hace hincapié en no confiarse,